¿se te llega a venir la duda de si serías por siempre el eterno segundo? Lo pensé mucho. Yo no me considero una persona habilidosa, ¿eh? Lo que sí me considero una persona muy constante. Al final hay que seguir machacando, por muchas trabas que te pongan, por muchas cosas que te pasen. Si tienes un sueño y una ilusión, perseguirlo hasta el final. A puerta cerrada, una conversación con Eloy Peláez. ¿De caza le viene al galgo? Pues en mi caso no, Eloy. Mi padre ha sido un aficionado, tenía su propio caballo y se dedicaba, tenía su negocio. Y él tenía su caballo para montarse y pasear por el pueblo y, tú sabes, de afición. Pero que todo lo que yo tengo aquí ha sido de empezar desde cero, todo gracias a mis padres, lógicamente, pero que no le viene de castar gargo. ¿En qué momento descubres algo en un caballo que te hace querer estar ahí cerca de ese animal? Pues mira, desde muy pequeño mi hermano iba a una cuadra de caballos de alquiler, de amigo de mi padre, Antonio Farruco, y empecé a ir para allá con mi hermano porque me invitaba él, vente conmigo, vamos a echar un ratito allí en la cuadra de este amigo nuestro, ¿no? Y iba para allá y la primera vez que yo vi a mi hermano montando, yo me sorprendí muchísimo. Y me gustó, la verdad que me gustó. Y mi hermano me invitó a montarme. Fue el primero que me dijo, vamos a montarnos a caballo. Y mi hermano, la verdad que tenía una afición desmedida. Lo que pasa es que después, con el tiempo, pues dejó de montar y seguí yo con la afición. Y empecé a montar los caballos en la cuadra de alquiler, llevando los caballos a las romerías de por aquí, por Huelva, Sevilla. Y ahí fue donde me vino a mí un poquito la afición y cuando me empecé yo a meter en el mundo del caballo. ¿Qué edad tenías tú en aquel entonces? Pues era muy chico, tendría 5 o 6 años cuando mi hermano me empezó a llevar a esa cuadra de alquiler y ahí me llevé bastante tiempo echándole una mano a este hombre y llevando los caballos a la romería y montándole yo los caballos para entrenárselos un poco para esos eventos. ¿Cómo viviste ese aprendizaje como jinete? ¿Es algo que te gustaba porque tú cada vez querías saber más sobre caballo o eso de la técnica te costó? Yo no me considero una persona habilidosa, ¿eh? Lo que sí me considero una persona muy constante. Y, hombre, con la experiencia, lógicamente, después de tantos años, pues adquieres conocimiento y al final llegas a domar caballos. Pero más que nació a base de constancia, de yo ser tan habilidoso. Yo no he sido tan habilidoso como lo constante que he sido, ¿sabes? Y la verdad es que cuando ya adquieres conocimiento, ves el camino más fácil para llegar a domarlos. ¿Y en aquellos inicios eso te causó algún tipo de inseguridad, eso de no verte habilidoso? Mucha. Y a día de hoy lo paso mal, pero a lo primero lo pasaba fatal cuando empecé a salir en exhibiciones, en simples exhibiciones. Lo pasaba fatal, muy mal. Por eso, porque después de tantos años de trabajo, no quieres salir a una pista, sobre todo, a ver, en aquel entonces que no era nadie, pues intentaba salir para los amigos que yo tenía a mi alrededor diario, ayudándome, echándome una mano, pues intentaba de salir y no defraudarlos, ¿me entiendes? ¿No? Por lo menos a mis amigos. Ya después, con más tiempo, me preocupaba de otras muchas más cosas, pero a lo primero lo que yo quería era salir a una pista exhibiciones, te estoy hablando de exhibiciones, y no defraudar a mis amigos que estaban aquí a diario, a mis padres y a los que estaban todos los días echándome una mano. Hoy día hablas como campeón de España, pero hace 30 años, cuando eras un chaval que comenzaba en el mundo del caballo, tú también has dudado si serías ya no capaz de domar un caballo, sino si serías capaz de terminar una reprise con un caballo ya domado. Totalmente. En aquellos entonces lo veía todo el mundo y a día de hoy, ¿no? Y se sigue viendo todo el mundo. Y contra más premios vas adquiriendo, al final más presión te vas creando y más trabajo cuesta, parece, ¿no? Porque al final quieres mejorar. ¿Qué día, de qué forma decides dar el paso a voy a montar yo mi cuadra? Pues estando trabajando con Benito Ramírez, llegó un momento que intenté ya te digo, lo que te estaba comentando antes, ¿no? De intentar trabajar dentro de ese picadero con ese profesor, intentar trabajar caballos un poquito más
desconectado del profesor y yo me veía que más o menos me veía, lógicamente, no para tomar un caballo todavía, para salir a competir, pero que yo me veía un poco hábil ya para poder echar potros para adelante, para iniciarlo en la doma, para tenerlo en un nivel medio de doma. Lógicamente después tienes que perfeccionarte y tienes que seguir machacando, pero yo creo que cuando yo me di cuenta de eso, decidí dar el paso a alquilarme mi propia cuadra y estuve 4 años y medio en esta cuadra de alquiler y me fue sensacional. Y la verdad que desde que el minuto 1 que monté mi cuadra, Benito Ramírez me ayudó muchísimo, me dio 10 clientes de su propia cuadra, me los mandó a mi casa y fue a abrir el picadero hoy con esos 10 caballos de clientes suyos y en una semana se llenó. Había 30 cuadras en esas instalaciones y las llené en una semana y la verdad que ahí fue cuando empecé ya me entraron muchas dudas, como te estaba comentando antes, porque ya estaba solo, ya no era solo un caballo y caballos que yo había estado entrenando antes con este profesor, ahora me traían caballos que yo no conocía de nada, empezaba a montarlos, a echarlos para adelante, me entraban mis dudas, lo llamaba muchas veces, mira Benito, me pasa esto y pues, al final tienes que tener apoyo, lógicamente, para tirar un picadero para adelante hasta que ya vas adquiriendo mucho más conocimiento. ¿Te costó más el trato con los propios animales, el trato con los dueños de los animales? ¿Qué era lo complicado en aquel entonces? Se me juntó un poco todo, porque claro, yo adquiría conocimientos de equitación, montaba mucho a caballo en casa de Benito, pero sí que es verdad que no tenía trato cero con la clientela, ¿sabes? ¿No? Y eso me costó mucho trabajo adaptarme. Pero bueno, tuve una clientela extraordinaria. De hecho, todavía tengo clientes desde aquel entonces. Y la verdad que me costó trabajo, pero ahora mismo lo llevo muy bien. ¿Qué era lo complicado del componente humano? Porque al final creo que los propietarios de los caballos compran un caballo y a lo mejor se gastan X dinero, bastante dinero me refiero. Y porque se haya gastado bastante dinero, el caballo tiene que servir sí o sí. Y yo no soy partidario de eso. Yo he comprado caballos muy baratos y han servido. Y de hecho los he estado compitiendo. Caballos baratos. Pero cuando había clientes que se gastaban bastante dinero, los empezaba a montar. A lo mejor los caballos no aguantaban presión por circunstancias, ¿no? Incluso se lesionaban, porque hay lesiones, igual que los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y el tenerle que comentar al propietario que el caballo no sirve o no aguanta la presión o se ha lesionado, pues eso lo llevaba fatal a la hora de tenérselo que transmitir al cliente, a lo primero. Hombre, lógicamente ya al final sabes que esto funciona así y tienes que serle al cliente lo más sincero posible y decirle, mira, pues este caballo sirve, aguántalo que sirve. O este caballo no es capaz de llegar. Va a ser un caballo servicial para una casa, pero no va a ser un caballo para la alta competición. Y con el tiempo pues lo lleva bastante bien. A día de hoy ya eres el campeón de España al que todo el mundo quiere escuchar, pero en aquel entonces eras un muchacho que tenía que decirle a un cliente que se había gastado un dineral en un caballo que aquello no valía. Era complicado aquello. Muy complicado. Muy, muy complicado. No tenías la autoridad que tienes ahora. Totalmente. Al no tener autoridad, pues te cuesta más trabajo. Y incluso cuando he visto caballos que he creído yo, en aquel entonces te hablo, que he creído que no avanzaban porque había una leve lesión o algo, he tenido veterinarios íntimos amigos míos, que de hecho todavía vienen para acá, y les he pedido consejos antes de hablar con el cliente. He dicho, a lo mejor venía otro caballo que ha estado con fiebre o cualquier cosa, y le he dicho, te puedes parar un momentito, te voy a enseñar este caballo montado, y tú me aconsejas si el caballo puede ser que haya lesión, puede ser... Para antes de decírselo al dueño, yo asegurarme de decir, mira, tengo un amigo veterinario hasta aquí, yo creo que el caballo no avanza porque hay algo, y efectivamente, sin haberlo tratado el veterinario, me ha dicho... hay que tratarlo, lógicamente, pero creo que hay alguna lesión. Y, hombre, al tener esas amistades que te ayudan tanto, pues es todo más fácil. ¿Cuándo das el salto a tener tus propias instalaciones? Pues después de 4 años y medio en esta cuadra de alquiler que te he comentado,
hablé un día con mis padres y le dije que me iba a liar la manta a la cabeza y que quería comprar mis propias instalaciones, porque al final el alquiler estás pagando un dinero en algo que nunca va a ser tuyo. Y pagaba bastante dinero de alquiler y hablé con ellos y mis padres, están locos, es mucho dinero, no sé qué. Nos metimos aquí en estas instalaciones que tengo hoy en día y nos costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque era mucho dinero. Mis padres tienen un piso en Huelva y hacía falta un aval fortísimo para tantísimo dinero que costaban las instalaciones y pues empezar no fue nada fácil. Vamos, ni empezar ni continuar, que ha sido una trayectoria bastante dura. Y cuando tenía la finca señalada, al final se torcieron las cosas, entre una cosa y otra al final casi que no nos podíamos quedar con la finca porque hacía falta un aval bastante fuerte. Y tengo un gran amigo que le debo mucho, muchísimo. De hecho, tengo esto gracias a él y no me cuesta trabajo decirlo, que es don Carlos Toledo. Que cuando estaba todo acabado, que ya digo, bueno, pues no podemos comprar la finca. No hay dinero, ni aval. Ni aval para poder comprar la finca, ¿no? Me llamó un día y me dice, Chamo, vente para acá. Carlos Toledo le tomé yo 3 o 4 caballos antes de pasar todo esto. Y la verdad que tenemos un trato extraordinario. Y cuando ya estaba todo acabado, que ya decía yo... Tú ya estabas mentalizado de que no había instalaciones no había propias. forma de comprar la finca, ¿no? Me llama, dice, bueno, vente con tus padres aquí a la notaría mía en Punta Umbría, que vamos a reunirnos con un director de un banco. Total, que llegamos allí, nos sentamos, presentamos los papeles de la finca y el director del banco decía que esto, sin un aval fuerte, esto era imposible, que no podíamos. Y de buena primera, Carlos Toledo se levantó de la mesa y dice, hay que hacer falta un aval fuerte, y se pon ahí mi nombre, Carlos Toledo. Y el director del banco se quedó como diciendo, ¿en serio, don Carlos? O le dicen, don Carlos, ¿no? Y dice, sí. Dice, yo sé que este es capaz de pagar esa finca y otra más como esa. Dice, porque yo sé que ese es un trabajador nato. Y mis padres y yo nos pegamos una panza a llorar ayer o no nos lo esperábamos. Que no es que te vaya a avalar un coche, es que te va a avalar una finca que valía una fortuna, ¿sabes, no? Y que una persona haga eso por ti sin ser ni siquiera familia. Es que no somos ni familia. Lo que pasa es que tenemos una amistad enorme. Y ya te digo que le debo todo a él y a mis padres, lógicamente. El miedo ahí, en ese momento, es ¿seremos capaces de pagar esto o hay más miedos aparte de ese? Muchos más miedos. ¿Seremos capaces de pagar esto? ¿Seré capaz de cumplir un sueño? ¿Seré capaz de mantener la cuadra llena? ¿Seré capaz de pagarle todos los meses del pienso? Al final son muchas cosas que te entran mucho miedo, lógicamente, hasta que ves que todo va fluyendo, pero que se pasa mal, muy mal. ¿Hubo que recortarse el pienso ahí literalmente? Muchísimo, mucho. Recuerdo cosas que me han pasado que, lógicamente, como me metí en semejante fangano, pues hubo momentos que a los clientes yo le tenía que decir que sí o sí me tenéis que pagar a primero de mes, sí o sí, para afrontar todos los pagos. Y yo recuerdo de tener todos los caballos cobrados al día y no tener dinero para salir, tener que decirle a mi madre, déjame dinero para salir con mis amigos. No me da vergüenza decirlo porque es un tramo que he pasado en mi vida que ha sido así, ¿vale? Y que hubo que pasarlo para sí, después hubo que pasarlo, conseguir lo demás. Has dicho que uno de los miedos era ¿conseguiremos el sueño? ¿Cuál era el sueño en ese momento? Pues el sueño en aquel momento era llegar donde he llegado este año, a ser campeón de España alguna vez. ¿Ahí ya te atrevías a soñar con todo eso? Me atreví a soñarlo, lo veía lejísimo, muy lejos, pero Ahí plantaste ya la semillita. la planté y dije que iba por eso sí o sí, a por todas. ¿Cómo sigues en tu formación en ese punto? Pues al poco tiempo de ya, al año creo que fue, o año y algo de ya estar en estas instalaciones, pues decidí de abrir un poco más la mente y irme a dar clase con otro profesor, que es Rafael Arco,
y ahí fue cuando, la verdad, pegué un salto grande. No estoy desprestigiando ni mucho menos a Benito, ¿no? Pero era un jinete más actual, acababa de ser campeón de España y arrimarme a él pues me ayudó muchísimo. ¿De qué se habló en esa primera conversación con Rafa? ¿Cómo te acercas a él? Pues fue curioso porque fueron unas Candelarias. Acababa de ser campeón de España, y que es en octubre, y en enero las Candelarias en el Rocío. De 2005. De 2005. Cogí y estuve, lo vi en el camino y me arrimé a él. Rafa, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hombre. Y se paró con el caballo que venía montado y le pregunté si estaba dando clases. Y me dijo, sí, claro, estoy dando clases en un brete. Y digo, ¿te importaría que fuera yo allí? Tú me cobras lo que me tengas que cobrar. Y me dijo, no, tú ve para allá cuando tú quieras. La semana que viene, si quieres, tardía, te pasas por allí, que yo voy a estar allí. Total, que yo con una ilusión tremenda. Y me presenté en su casa con un caballo que yo estaba haciéndole exhibiciones y eso. Y total, que cuando llegué allí, lo primero que hizo, que me sorprendió muchísimo, una persona que ha sido campeón de España, que lo veía yo como un dios, y era un chiquillo, es más chico que yo, y lo veía como un dios. Y llegué allí a su casa, y lo primero que hizo, no me enseñó ni los caballos, me enseñó su casa y me dijo que aquí tienes tu casa para lo que quieras. Me trató de una manera que a mí me sorprendió mucho, de una persona que venía de ser campeón de España. Y sus padres, todo el mundo, la verdad que me acogió su hermano, Conchi, me acogieron impresionante, vamos, y ya a partir de ahí pues fue cuando empecé a no faltar ni un día de la semana, o sea, iba una vez a la semana, incluso hasta dos, para intentar mejorar lo máximo posible en la mayor brevedad posible. ¿Cuándo te atreves a soñar con la pista? Ese mismo año empecé a competir con ese caballo, que yo ya le había hecho exhibiciones, lo tenía bastante arreglado. No era, lógicamente, un caballo top de estar arriba, pero ahí ya fue cuando empecé a dar clase con él, pues fue cuando empecé a querer salir a competir, no solo de exhibiciones. Y a intentar de poquito a poco ir subiendo peldaño a peldaño hasta que llegara a ser campeón. Que lo veía, ya te digo, muy lejos, muy lejos. ¿A quién mirabas tú en aquellos años? Bueno, pues en aquellos años veía a Joaquín Olivera, a Pajito, a Antonio Quinta, que para mí es una gran persona, José Tirado, a Rafael Arcos, a todos esos jinetes los veía yo y los veía como dioses, ¿sabes? ¿Qué pensaba aquel chaval cuando veía a esos jinetes poner una grada en pie? Que ojalá y algún día yo fuese capaz de hacer eso. El que estuviera allí en medio poniendo aquello así. Eso la verdad que se sueña y ya te digo que yo creo que nada es imposible en esta vida. Sí que es verdad que hay gente que le llaman suerte. La suerte, siempre digo yo que la suerte es levantarte todos los días a las 7 de la mañana y llevarte todo el día machacando, ¿no? Pero que sí que es verdad que algo de suerte te tiene que correr para poder llegar a estar ahí compitiendo. Ya lo otro estamos hablando de más lejos, pero por lo menos estar ahí compitiendo y que al final la suerte tuya es hartarte de trabajar todos los días, no parar de aprender, pero sí que es verdad que después está el factor suerte, que un caballo no se te lesione, que no se te muera, que son cosas que pasan, que a mí me han pasado por desgracia. ¿Recuerdas el primer día que das una vuelta de presentación y toca defender aquello en pista? Totalmente. Lo recuerdo y además Rafael se ríe mucho de mí muchas veces. Porque es verdad, cuando no tienes tanta experiencia, no vistes como vistes ahora. Yo me acuerdo en aquel entonces que iba con un traje marrón, ¿sabes, no? Unas polainas de color cuero así naranjita. ¿Sabes, no? Que al final son cosas que ahora te ríes, lógicamente, pero yo era que entonces yo estaba que no cabía en el pellejo, que yo era el que mejor vestido iba en aquella época. Pero bueno, ahora lo recuerdo muy bonito todo aquello. ¿Qué sentía aquel muchacho cuando iba allí saludando a los jueces?
Mucho nerviosismo. Ya te digo que yo me ponía súper nervioso hasta incluso en las exhibiciones. Imagínate, la primera vez que yo salía a una pista y que tenía que competir contra jinetes que llevaban ya compitiendo muchísimos años. Me acuerdo perfectamente que a ese concurso fue a verlo Joaquín Olivera y a mi padre le dijo que le había encantado. Y yo me sentí súper mal porque estaba súper nervioso y Joaquín Olivera le dijo a mi padre que le había gustado como había enseñado el caballo y la actitud mía dentro de la pista. Pues yo sí que es verdad que me considero un jinete que cuando zargo intento de apretar y darlo todo. Pero eso lo he tenido yo desde primera hora, ¿sabes? ¿No? Que no es que eso lo haya ido yo haciendo conforme he ido compitiendo, ¿no? Que yo desde que empecé a salir la primera vez, me saliera mejor o peor, pero que yo apretaba y arriesgaba. Y eso le gustó mucho a Joaquín, se lo dije a mi padre. ¿Recuerdas el primer concurso en el que dijiste, hoy sí? Pues lo recuerdo. Y además muy Cariñosamente. Muy cariñosamente y muy gratamente. Antes de sacar a Torero yo he sacado varios caballos, pero bueno, estaba ahí, que sí, un concurso bien, otro más regular, pero un concurso que a mí me dije yo, esto es lo que yo quiero que la gente vea de mí, fue en 2012 en Jerez de la Frontera. El segundo año que corrí a Torero. Ahí fue, y mira que yo ya el año antes había corrido con él, había estado el caballo haciendo concursos muy buenos, pero Jerez fue algo que me sentí grande a la hora de que demostré lo que yo quería que la gente viera de mí y de Torero. Lo apreté a tope y el caballo estuvo enorme, enorme. Y ahí fue cuando yo me sentí un poquito más seguro de mí mismo. Pero también te digo que ahí aumentó la presión a la hora de salir a pista, porque, y además me lo dijo Rafa, me dice, a partir de ahora va a ser cuando vas a notar presión, y no ha sido un campeonato de España. Digo, ¿por qué? Y se pone, porque ahora la gente, los aficionados, van a querer verte siempre en ese nivel o incluso más, ¿sabes? Y la verdad que así fue, que a partir de ahí me generé yo mismo más presión a la hora de salir a pista para intentar estar siempre a ese nivel. Lógicamente, es imposible de que tú estés siempre compitiendo y que estés apretando el caballo siempre a tope y que siempre te salga bien. Al final, cuando tú arriesgas tantísimo, tienes mucha más facilidad para que venga el fallo. Jerez 2012 es el primer concurso que te da seguridad y a la vez el primer concurso que de verdad te hace sentir la inseguridad de tener que estar a la altura. Parece mentira, pero es así, ¿eh? Es así. De 2005, que comienza con Rafa, a 2012, hay unos cuantos años en los que ya te tocó ir luchando. ¿Tenías prisa ahí por conseguir más? ¿O llevabas bien la espera? A ver, cuando ya me pasa eso con Torero, ahí sí me entró un poco de prisa, la verdad. Antes no lo había sentido. Sí, a ver, tenía ganas de estar ahí, de estar para arriba, pero es que cuando ya sales en un concurso, lo das todo, te sale espectacular Y ves que tienes y opciones. ves que tienes opciones, pues ahí te entra prisa. Si tú ves que tienes más opciones, te entra prisa. Antes había sacado 3 o 4 caballos más y había estado compitiendo, había estado ahí, casi que ni entraba en las finales, pero cuando ya saqué a Torero, y la historia de Torero fue un poco curiosa porque ese caballo va a parecer mentira, pero es que fue así, vamos, literal. Era de un tío mío y mi tío se lesionó de la espalda, Agustín Moriña. Y me dijo que vino un día a mi casa, mira, sobrino, a ver si le puede pegar unas montaditas a Torero, que estoy con la espalda lesionado y para no dejarlo parado. Creo que es buen caballo, lo tenía haciendo la base, paso, trote, galope, espardita adentro y poco más, secciona la pierna. Y empecé a montarlo, y cuando empecé a montarlo, de cerrero sentí cosas que digo, yo he tenido caballos domados, que no he sentido esta sensibilidad en las piernas, en la mano. Me transmitió algo que no me había transmitido ningún caballo. Y total, que me lío con él. Cuando llevo 4, él me lo traía 3 veces en semana a mi casa, lo montaba y se lo llevaba, lo duchaba aquí en mi casa y se lo llevaba para su casa, para su cuadra que está aquí cerca. Y lo hacía 3 veces en semana. Pues cuando llevaba 4 meses haciéndole eso, un día me da por decirle a Rafa, digo, Rafa, tengo un caballo que me está trayendo un tío mío a mi casa,
que creo que es especial. Y dice, trátelo un día para acá para que lo veas. Y le dije, palabras textuales, digo, pero tiene que ser un día que no haya nadie. ¿Por qué? Digo, porque el caballo, feísimo, no tenía tipo ninguno, ¿verdad? Es un caballo que tú lo veis amarrado y parecía un caballo, no tenía hechura ninguna por ningún lado. Y me dice, bueno, pues vente tardía, que tardía no viene nadie aquí. Total, que cojo el coche, el van, lo cargo y lo llevo para allá. Y cuando se lo enseño a Rafa, lo apreté ese día, en 4 meses en el hoy. Cuando se lo enseño a Rafa, lo apreté allí a tope y me dice, Rafa, te digo una cosa, chamo, digo, dime, y se pone, feo como este quiero yo en mi casa 10, porque tenía unas ganas de trabajar. Y es que era un caballo, cuando tú lo veías amarrado a la argolla, a cuando tú le echabas los simis y te montabas en él, decía, es que le cambiaba hasta el físico, se ponía el caballo redondo, es que parecía otro caballo. Y me dijo, Rafa, feo como este quiero yo 10. Y le dije, Rafa, ¿tú crees que este es un caballo para poder competir? Y se pone, este sí. Y además un caballo de esta arriba. Y hablé con mi tío. Y le dije, Tito, tú el caballo me lo dejarías para competir. Y me dice mi tío, ahí lo tienes para lo que te haga falta. Y cogí el caballo y ya le hice un hueco aquí en mi casa y me lo traje para mi casa. Y a los 4 meses más, o sea, llevaba 8 meses de doma, lo empecé a llevarlo de Rafa toda la semana y a los 4 meses de doma me dice Rafa, apúntalo a Jerez, a Villamanrique, perdón. Y digo, ya lo voy a apuntar a Villamanrique, lleva montándolo en 2 riendas 2 meses. Y me dice, apúntalo, ese va a quedar bien. Digo, y yo no lo veía todavía muy claro, pero bueno, ya te digo, todas las inseguridades que yo siempre he tenido. Y me decía, apúntalo, voy, me apunto a Villamanrique, 30 caballos. Zargo, hago mi reprise y quedo el 17, Lois. Y yo con un cabreo, te lo dije, Rafa, salí súper nervioso. Un caballo con tan poco tiempo de doma, 8 meses de doma, ¿eh? Pero lo que pasa es que era extraordinario. Total, que cuando termina eso me dice Rafa, apúntalo a Jerez. Digo, muy bien, Rafa, sí, que era una semana y media después. Y digo, Rafa, si he quedado aquí el 17, en Jerez, en aquel entonces, iban todos los jinetes fuertes, los Loros, Pajito, Manolo Rodríguez, José Tirado, todos esos jinetes iban. Y yo, como voy a apuntar, dice, apúntalo a Jerez, échame cuenta y aprieta. Bueno, llamo a mi madre y digo, mamá, apúntame a Jerez. Mi madre, tú estás loco. Total, que voy a Jerez. Me apunto a Jerez y cuando corro el primer día, de 30 caballos y todos jinetes buenos, me pongo el 7º empatado con Manolo Rodríguez. Yo me quedé muerto, digo, joder, el 7º. Total, que vamos a la final. Eso fue el primer año que lo saqué, ¿eh? El siguiente año fue cuando te está contando lo que gané. El primer año. Y total, que cojo y corro la final. Y cuando corro la final, en aquel entonces tú no sabías el puesto que habías quedado hasta que tú no entrabas en la entrega premio. Bueno, pues entramos en la entrega premio, nombran al 10, 9, al 8, yo iba al 7, empatado con Manolo Rodríguez, nombran al 7, no me acuerdo a quién nombraron, nombran al 7 y no me nombran a mí, nombran al 6, no me nombran a mí, nombran al 5 y no me nombran a mí. Y le dije a Paito, que estaba en la mía, le digo, esta gente se han equivocado, esto no puede ser. Y me puse cuarto. De quedar 17 en Villamanrique y a Jerez, que es un concurso que en aquel entonces era un concurso muy fuerte, quedar cuarto. Pues ahí fue para mí ya cuando yo empecé a este entusiasmo que me entró por querer llegar ya. Que al final, hombre, que no es todo de corrido, que todo necesita su tiempo. Ahí en Jerez 2011 ves que eres capaz de estar ahí entre esa gente a la que tú admirabas. En los años de antes, tú fuiste un jinete que quedó como quedaba. Sí, totalmente. Quedaba y además me venía para casa. Yo siempre sí que es verdad que me he considerado, aunque no haya sido un jinete importante en aquella época, sí que me considero un jinete competitivo, que yo salía y a lo mejor no quedaba bien y me venía cabreado para mi casa conmigo mismo. Y decía, hay que machacar, hay que seguir, hasta que lleguemos a donde queremos. Pero mira, sí que es verdad que ese caballo fue el que me ilusionó más en seguir machacando para llegar. En aquellos años ya dejabas tú ver que tu filosofía era esa de apretar y por donde salga la moneda. ¿Consideras que te quitó algo esa filosofía en aquellos entonces? No es que me quitara algo, porque al final yo creo que cada jinete tiene que tener su personalidad en la pista. Pero sí que es verdad que hay veces que he intentado apretar y las cosas no han salido. Tampoco tenías la experiencia en aquel entonces para poder apretar. Pero incluso ahora, que intentas apretar y hay días por eso te he dicho antes que cuando tú aprietas tanto, tienes más riesgo a fallar. Y si tienes más riesgo a fallar, pues al final intentas de apretar, pero hasta un cierto punto. Porque hoy en día hemos visto el Campeonato de España,
los 5 primeros jinetes está en 1,5 punto de porcentaje, que es nada. Falla uno en cualquier cosa y va para arriba y otro va para atrás con, ¿sabes? ¿Y tuviste algún día en esos inicios en los que tampoco tocaban los primeros puestos de decir qué tal si cambio la estrategia, la filosofía? La verdad que no lo pensé nunca. No lo pensé nunca porque pienso que la vaquera necesita esa impronta y esa capacidad de apretar los caballos y de ponerlo de 0 a 100 y de 100 a 0. Y yo sí que es verdad que no lo cambié nunca. También te digo que he sacado muchos caballos a competir y todos los caballos no te permiten esa forma de enseñar a los caballos. Hay otros caballos que lo tienen que enseñar un poquito más técnico, más despacio, porque no aguantan esa presión. Pero con los caballos que yo de verdad me siento a gusto, con los que me dejan apretarlo. Año 2012, ya eras campeón de Jerez, ya te habías dado cuenta de que tú podías. ¿Cómo se da ese campeonato de Andalucía? Lo disfruté muchísimo. Y mira que iba presionado, ¿eh? Pero lo disfruté muchísimo, muchísimo, porque iba con las expectativas de poder ganarlo. Ahora había que correrlo, había muchísimos jinetes buenos, muchos caballos buenos, y fui a darlo todo, igual que hice en Jerez. Digo, yo voy a intentar apretar y arriesgar igual que he hecho en Jerez, y a ver si me sale. ¿Temblaban las piernas cuando había que defender aquello? Muchísimo. Y parece mentira, pero parece que tiene las piernas de otro, como digo yo, que te tiembla y se te aflojan las piernas y dices, pero si voy a hacer lo mismo que hago todos los días. Pero sí que es verdad que esa monta que pega ese día es la que vale. Todo lo que tú hayas en tu casa, lógicamente, lo haces para entrenar y para mejorar, pero el día que tienes que estar es ese día. Si falla ese día, por muy bien que hayas entrenado en tu casa y todo, al final... Y la verdad es que se te aflojan muchísimo las piernas, parece mentira, pero se te aflojan. Pero bueno, ese caballo me daba mucha seguridad y lo disfruté muchísimo, mucho. ¿Cómo terminas ese campeonato de Andalucía? Pues terminó proclamándome subcampeón de Andalucía. La verdad que para mí fue un casi sueño cumplido, porque lo estuve rozando, pero bueno, súper satisfecho con mi trabajo, con el caballo y que al final todas las horas que he hecho pues, van apareciendo, ¿no? Poco a poco. Sí que es verdad que si te das cuenta he ido siempre poquito, un poquito más, que yo pienso que eso también es importante. Tras esa plata en Campeonato de Andalucía llega Copa del Rey 2012, consigues un bronce, confirma que eres un binomio al que había que echarle cuenta. ¿Cómo encaras ese Campeonato de España 2012? Pues lo encaré con muchísima ilusión, pero 12 días antes la vida me pegó un palo muy gordo. Estaba entrenando a torero y lo monté a última hora de la noche. Fue una cosa curiosa porque lo había montado por la mañana y ese fin de semana vi una romería aquí al lado, en Villanueva de los Castillejos, y tenía un potro a las 9:30, a las 10 de la noche, tenía un potro ahí preparado para montarme. Y le di al chaval que estaba conmigo, quítale la montura a potro y voy a montar torero porque iba a estar todo el fin de semana fuera y no quería dejarlo de montar muchos días porque estaba el Campeonato de España cercano. Y lo monté. Tuvo un caos extraordinario. Me voy a cenar a Ibraleón, aquí a un bar con unos amigos. Y cuando llegué, me acuesto. Me encanta también la Fórmula 1. Estaba viendo a Fernando Alonso en aquel entonces. Y estaba acostado y estaba escuchando muchos porrazos a la cuadra. Y me asusté y digo, voy a ver qué pasa. Me levanté, salí para afuera y cuando salí para afuera me encuentro a Torero con un colicazo enorme, súper hinchado. Había un golpe aquí arriba de la ceja y chorreando en sangre. Ahí me pegó la vida un palo muy gordo. Llamé al veterinario corriendo y no pudimos hacer nada por él y se murió a la hora y media de estar el veterinario intentaba estabilizarlo para poderlo llevar al hospital, pero era imposible. Y me pegó un palo bastante gordo, la verdad. Ahí hubo que echarle casta al asunto, la verdad. ¿Cuándo consigues remontar aquel palo que te dio la vida? Pues en 2013 saco a Sislache y ahí me empiezo a quitar un poco esa espinita de por lo menos seguir compitiendo,
pero tenía por detrás otro caballo que me transmitía un poco lo de torero, que era Bacardi, un árabe que estuve compitiendo varios años con él. Y ese caballo sí que es verdad que me dejaba hacer la doma que yo hacía con torero, que era apretar fuerte, las medias galope, tirarlo arrastrando y traérmelo, que al final es lo que uno siente, como uno siente la vaquera. Y es mi forma de expresarla. Era un caballo hecho a medida para ti en todo menos en la talla. Menos en la talla, era medianito, pero me lo decía mucha gente, es muy chico para ti, pero yo decía, pues chicos como este quiero yo un montón. Igual que decía Rafa con torero, decía yo con Bacardi, ¿no? Que al final que un caballo tiene que tener corazón y ganas de trabajar para aguantar tu doma y que te deje expresarla de esa forma. Y como jinete, ¿qué te dio? Torero te dio la seguridad y a la vez la inseguridad de la presión de tener que defender el puesto. ¿Qué te dio Bacardi? Me volvió a dar mucha seguridad, porque era tan seguro, no fallaba. Era un caballo que tenía sus aires de árabe, su paso de árabe y su galope de árabe, que es un poquito más rastrero. Pero sí que es verdad que me daba una seguridad enorme porque entraba en la pista y le daba igual, chiquillos corriendo por las gradas, banderas, la música fuerte, le daba igual. Él entraba allí y a mi disposición totalmente. Y eso, quiera que no, te da mucha seguridad a la hora de la competición. Ahora, si llevas un caballo un poquito más asustón, más fuerte de la cuenta y que él tenía fuerza, pero al final él era capaz de administrar esa fuerza para emplearse en el momento que yo se lo pidiera. ¿Te puso a las puertas de cosas grandes? Me puso a las puertas de cosas grandes y me hizo sentir una cosa en Córdoba que en 2016 que para mí me valió más que un campeonato de España. Fíjate lo que te digo. Y me eliminaron, ¿eh? Pero como yo sentí esas gradas en pie, todo el mundo aplaudiéndome, después de terminar la prueba, que me llama Manuel Baena y me dijo que me arrimara a la presidencia, ¿no? Y una prueba que te habría dejado arriba. Arriba. Muy arriba. Sí. Y paro y me quito el sombrero todo emocionado porque el caballo había estado como a mí me gusta. Y me quito el sombrero y miro a Manuel y me dice Manuel, ven. Y digo no, y me dice Manuel, ven. Y se me cayó el mundo encima. Me arrimo un poco para adelante, sale Manuel para ver... ¿Qué pensabas tú en esos trancos hasta Baena? Que esto no me podía estar pasando a mí otra vez. ¿Sabes? ¿No? Porque al final son cosas que estás rozando tu sueño y palo. Y te estás rozando tu sueño y palo. Y al final, cuando te pegan tantos palos, al final duele. ¿Sabes? ¿No? Y cuando vino Manuel y me tocó con el pañuelo la paletilla, pues yo tengo las piernas un poquito largas, y en una parada le daría con el pico del estribo y le hice un picotacito de sangre. Era nada, era muy poco, pero me eliminaron por el artículo 12. Y cuando me dio con el pañuelo y vi el poquito de sangre, me derrumbé. Y incluso Manuel, que después me ha comentado que ha sido criticado como con un juez, y él lo hizo porque le salió del alma igual que a mí, de darnos un abrazo. Me pegó un abrazo porque es mi amigo, aparte de juez, es mi amigo, y lo digo a boca llena. Y para mí ese abrazo me sirvió también de mucho, porque es un tío que le dio pena que me pasara eso, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Y cuando me di la vuelta y salí andando para atrás, el público entero en pie, muchísimos aficionados llorando. Yo iba llorando como un... soy muy llorica, pero bueno. Y iba saliendo para afuera, llorando de la impotencia que me entró en ese momento, y todos los aficionados en pie aplaudiendo. Y en el concurso de Córdoba tú salías por la puerta de la pista y ahora tienes que dar la vuelta por detrás de las gradas enteras hasta que llegabas a las cuadras. Pues yo iba por detrás de las gradas y la gente de pie en las gradas aplaudiéndome todo el pasillo que había por detrás de las gradas. Para mí eso fue una rabia muy grande porque no pude estar ahí en el Campeonato de España, pero sí que es verdad que ahí me di cuenta de lo que la afición me apoyaba y me quiere. ¿Tú ahí pensaste que ganar un campeonato de España tendría que sentirse más o menos Más así? o menos así. La verdad es que sí. ¿Quién venía después? Pues después, sí que es verdad que ese año, es un poco curioso, pero ese año saqué 4 caballos. Saqué Silachi y Bacardi como titulares, digamos, y después debuté a Manzanares y a Faraón, que es un jinete amigo mío y además un gran jinete, Diego Castizo. Me decía,
¿tú cómo lo haces, tío? Que llevar 4 caballos para adelante es muy complicado y es verdad, es llevar uno y te quita mucho tiempo. Y ya no es solo llevar los 4 caballos para adelante de la competición, que al final tiene lo que hemos estado hablando antes, tienes que llevar el picadero para adelante con los caballos de los clientes, ¿no? Y la contestación mía fue echando muchas horas, a deshoras. ¿Le costaba a los clientes entender eso de los 4 caballos y que los suyos estuvieran también en tu cuadra? No, la verdad es que no, nunca me ha dicho ningún cliente nada de que le echa más tiempo a esto. Yo sí que es verdad que yo a los clientes se lo explico claro, ¿no? Y le digo que al final tú tienes un caballo para que te lo pongan de rienda para ir a Rocío, no necesitas ni la mitad hay que montarlo, lógicamente, pero no necesitas la mitad de las horas que un caballo para competir. Un caballo para competir hay que echarle muchas horas a deshora. Es lo que siempre digo, que tengo que echar mucho tiempo aquí en mi casa. Después también tengo que cargarlo en el van, llevármelo a Rocío, entrenarlo en Rocío, que desconecte. Y al final son muchas horas que te quitan de estar con tus amigos, de estar con tu pareja, de estar con tus padres, con tu familia, porque al final esas muchas horas fuera ya de tu hora laboral. Porque yo cuando me voy a Rocío a entrenar es cuando termino aquí. En vez de montar el último caballo aquí, cargo uno de los caballos míos de competir y me voy a Rocío. Y me llevo allí hasta las 12:30, a las 1 de la mañana. Y ahora para atrás. Y a las 7 de la mañana otra vez a montar los caballos de los clientes. Y es duro, pero bueno, al final cuando uno tiene un sueño, esas horas no le pesan. Cuando lo ponías eso en la balanza y veías que las poquitas horas que te quedaban para ti las echabas en seguir montando caballos para tener 4 caballos en competición, ¿te salían las cuentas? Hombre, me salían porque al final la competición es un escaparate que tú creas para tu negocio, lógicamente. Y cuando tienes 4 caballos y los 4 caballos más o menos en una nota buena, pues al final la gente ya no solo de tu zona, sino de, como ya hoy en día se ve todo por las redes sociales, pues la gente ve tu trabajo y ves que eres capaz de domar muchos caballos, al final te llaman para traerte caballos a casa y al final es lo que tenemos que tener lleno, la cuadra para poder pagar la hipoteca que te estuve comentando antes. En 2020 ganas la Copa de Maestro con Donaire, te consolidas ya con ese caballo y en 2021 en el Campeonato de España te tocó resolver una papeleta un tanto compleja. Sí, la verdad que fue muy compleja, pero cuando ya pasó todo lo disfruté un poco porque cuando estaba haciendo la reprier paso, de buena primera se cortó la música. Ya en la final. En la final. Se cortó la música, se apagó el crono, sin música, lloviendo a mares, 5.000 personas con paraguas, que la situación era un poquito compleja, pero bueno, cuando hice 1 minuto sin música la repri, pues arrancó una chiquilla a cantar una sevillana que se me pusieron hasta los pelos de punta. Y cuando terminó la chiquilla a cantar la sevillana, parece que la sevillana estaba acorde con los ejercicios que estaba haciendo en ese momento. Y cuando pegué un parón y terminó la sevillana, arrancó todo el público a aplaudir y se puso aquello patas arriba, como digo yo, y ya me vine arriba y ya empecé a apretar y conseguí coger medalla de bronce en ese Campeonato de España con Donaire, aparte de todas las cosas que me habían ocurrido ese día. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando ves que de pronto no hay música, no hay crono, no hay electricidad para darte un aviso de nada? La verdad que se pasa mal, ¿eh? Porque me cogió justo de frente al presidente y le hice el gesto de como diciendo ¿qué hago? Y me dijo, continúa. Y ahí lo único que tuvo uno que tirar es de raza y decir, venga, pues vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios salió todo bien y conseguimos la medalla. 2022, toca defender un nuevo caballo, Maravilla Rando. Tampoco se dio mal ese Campeonato de España. La verdad es que no se dio mal. Se dio muy bien, un caballo que me permitía expresarme en la pista como yo soy y el día de la final apreté las tuercas a tope y la verdad que el primer año que sacas un caballo a competir y proclamarte subcampeón de España, pues habiendo un caballo que no se podía competir contra él porque era Luar, es Luar.
vive todavía. Y no podíamos competir contra él, ¿no? Y al final, entre los compañeros lo hablábamos, que al final ibas a un campeonato de España o de Andalucía a luchar por el subcampeonato, no por el campeón, porque era un caballo en la competición imbatible, ¿no? En 2022 te llevas la plata con Maravilla Rando, consolidándote de nuevo con un nuevo caballo. Sin embargo, en 2023, en Campeonato de Andalucía, toca volver a resolver una de esas circunstancias complejas de las que a ti te pasan. Pues la verdad es que sí. Corrí la semifinal, me tocó en el sorteo de los primeros, creo que me tocó el cuarto, salí, y ningún jinete quiere salir de los primeros, pero bueno, alguien tiene que salir, y me tocó en el sorteo. Y tuve una actuación correcta, pero no brillante. Y en la clasificatoria me puse cuarto o quinto, no me acuerdo, y tuve muchos brotes de ganas de irme. Claro, era el primer día de clasificatoria, todavía quedaba un segundo día de clasificatoria y tú pensabas que estando cuarto aquello iba a ser complejo remontarlo. Sí. Y ya te digo que estaba loco por venirme. La frase que tú me repetías aquella noche era: cargo el caballo y me voy. Cargo el caballo y me voy. Y además lo dije muchas veces, y llamé a un gran amigo mío, que Daniel Guerrero. Lo llamé y le dije que iba a cargar y que me iba, que yo no corría la final, que no había estado nada de a gusto, que nada, cosas que se te pasan por la mente y quise abandonar. Y al otro dije: no te vayas a mover de ahí, que yo mañana por la mañana estoy allí. Y se vino Daniel allí a Alcalá de los Azules. Y se llevó una hora hablando conmigo y dándome una caña, que no te vayas, que tienes que seguir machacando y apretar día de la final, que esto no ha terminado todavía. Y me dio muchísimo ánimo y me quedé a correr la final. Y corrí la final, y por circunstancias de algunos compañeros, pues al final me proclamé campeón de Andalucía. Y que verdad es que hasta rabo toros. Y hay que esperarse hasta el final, y es que eso forma parte de la competición. Y al final, si algún compañero por circunstancias queda eliminado, pues el siguiente es el que gana. Y fuera parte que había subido algunos puestos el día de la final, porque apreté muchísimo, como diciendo, ya me digo hasta el cuarto que el 10. Y apreté fuerte, me salió bien, y aparte algún compañero que estaba delante que lo eliminaron, pues me proclamé campeón de Andalucía. Por fin el oro. Por fin. La verdad que llegó y me emocioné muchísimo porque, hombre, el primer campeonato que tú ganas, no concurso. Concurso había ganado ya muchísimo. Y cuando ganas el primer campeonato, pues la satisfacción personal de decir, lo he conseguido. Quedaba de España, pero bueno, estábamos ahí, bajar de España con más ilusión todavía y con más prisa, con más ganas de que llegue ya por fin, ¿no? ¿Sabía aquel oro en aquel campeonato de Andalucía lo que tú esperabas? A ver, yo sí te soy sincero, a mí me gusta ganar con todos los compañeros, sin que haya sangre, pero sí que es verdad que al final la competición, eso forma parte de la competición. Yo he perdido algunos concursos y algún campeonato por eliminatoria. Y ya está, al final forma parte de la competición, y cuando lo ganas así, pues a mí me supo a bien, pero me gusta. Te quedó la espinita esa de que realmente conseguiste ese oro. Campeonato con todos mis compañeros. ¿Cómo se dio aquel campeonato de España 2023? Se dio muy bien. Muy bien. Lo disfruté enorme, pero a tope, ¿eh? Disfruté el día de la semifinal, lo disfruté mucho. El caballo muy conmigo, y el día de la final yo creo que no he apretado un caballo tantísimo en mi vida como apreté ese día Maravilla Rando. Y encima estuvo, que lo dio todo. Tuve mi fallo, lógicamente, porque como bien te he dicho a lo primero, que cuando tú aprietas tanto, al final tienes más riesgo a fallar. Y hubo detalles, lógicamente, pero al final cuando tú aprietas un caballo al 200%,
algún fallo tiene que haber, lógicamente, pero me dejó expresarme como yo soy y disfruté mucho, mucho, mucho. Y me proclamé subcampeón de España. Después de haberte dejado la piel en la pista, te llevas a casa esa plata. ¿Se te llega a venir la duda de si serías por siempre el eterno segundo? Lo pensé mucho, pero ¿sabes qué? Sabía que tenía un caballo en mi casa, que siempre digo lo mismo, que hay que correrlo, pero sabía que tenía un caballo distinto a lo que yo había sacado, que era destacado. Y lo sabía, porque yo sentía con ese caballo sensaciones que los otros no me habían dado. Los otros los aprieto, hago mi forma de enseñar los caballos en las pistas, pero este caballo, fuera parte de todo eso, tenía un paso, tiene un paso espectacular, galopa grande, los cambios de pie mucho más expresivos, los ejercicios laterales me encanta, y al final cuando tú has sentido cosas con caballo y has estado ahí arriba y sabes que en casa tienes un caballo que bajo mi punto de vista tiene mejores cosas que los otros que he sacado, pues más ilusión tenía en sacar ese caballo y correr el campeonato. Estaba deseandito de correrlo. Fue destacado el caballo que te permite silenciar un poco en tu mente esa cosa de hoy siempre segundo. Si no hubieras tenido ese caballo, te habría machacado esa pregunta en la cabeza. Totalmente. Pero ese caballo sí que es verdad que como he quedado con varios caballos subcampeón, pues... Tú pensabas que si varias veces había sido segundo, con ese que tenía algo... Con ese que tenía algo especial, pues podría llegar. Que ya digo que hay que correrlo y los compañeros tienen caballos buenísimos, son grandiosos jinetes y hay que correrlo, lógicamente. Pero sí que es verdad, yo sentías que tenía un compañero sobre mis caballos que yo he competido. Y yo creo que ese caballo tiene algo especial, diferente a los otros caballos con los que he estado compitiendo, y de hecho lo ha demostrado. ¿Cómo llega destacado a tu vida? Pues llegó de una forma muy bonita también, porque fuimos a comprarlo a la finca de Tomás Morené, Marqués Villarreal y Buriel, y fuimos a comprar un hermano pleno de destacado. Pero ese día no lo pudimos ver montado por circunstancias, y el cliente que lo iba a comprar, Raúl Fernández Baz, dijo que si no lo veía montado que no lo compraba. Y le pregunté yo a Tomás que si tenía algo así de ese estilo para este hombre, que este hombre era así como yo, grande, corpulento, y necesitaba un caballo con estructura. Y me dijo Tomás que tenía un caballo ahí, un potro hermano de padre y madre del que íbamos a ver. Y le dije que me lo enseñara. Y fuimos a la finca, abrimos el cerrojo de un cerrado que tenía, yo no sé la medida que tenía el cerrado. Estaban todos los potros al final del cerrado. Y en el momento que escuchó este potro, el pestillo de la cancilla, arrancó el potro a correr para nosotros lo oí, pero a galope tendido. Y dice, mira, ese que viene ahí es. Y lo vimos y físicamente me gustó más que el hermano. Y le dije al cliente que me gustaba físicamente más que el otro. Lo que pasa es que estaba cerrero y el hermano estaba ya montado. Y el cliente confió en mí y me dijo, yo hago lo que tú me digas. Tú me dices que compre ese, yo compro ese. Y lo vimos moverse para arriba y abajo. Y efectivamente le dije que lo comprara, que a mí me encantaba ese potro, la estructura que tenía. Y gracias a Dios no me equivoqué. Y mira dónde ha llegado. Destacado quiso estar contigo aquel primer día. Totalmente. Además que se vino, parece mentira, pero se vino a galope tendido. Los otros potros venían para nosotros, pero venían andando. Pero ese se vino a galope para donde nosotros estábamos. Achuchándolo para allá, para ver los demás potros que tenía allí. Y él, éramos 5 o 6 personas, y él siempre queriéndose en medio de nosotros como diciendo que soy yo. Es verdad, parece... Pero es que fue así, literal. ¿Le echaste cuentas a aquello en aquel momento? En aquel momento no le eché cuenta, pero después yo le di mucha vuelta a la cabeza y digo, hay que ver el caballo que nos vio allí llegar, y que cualquier otro potro se viene para nosotros, tú lo asusas y se va, pero es que está y allí, y a nosotros, y nosotros echándolo al lado de nosotros para ver los demás potros, y el potro en lo harto, y en lo harto.
Y después le di vuelta a la cabeza y dije, hay que ver, Potro, parece que me estaba diciendo, cómprame, que yo voy a hacer. Le diste vuelta a ese detalle una vez que ya te había demostrado que Sí, tenía cuando que ya ser... me empecé a montarlo y digo, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, y ya empecé yo a darle vuelta. Y dije, hay que ver, Potro, el día que yo fui a comprarlo, Quiso estar el allí. detalle ese de venirse para nosotros y no separarse de nosotros. Llega Copa del Rey de ese año, te llevas la plata, te viene de nuevo a visitar ese fantasma de seré el eterno segundo. Totalmente. Hay que ver, ¿eh? Pero es que fue así. Corro la semifinal y voy primero. Yo súper contento. El día de la final la arriesgué, lo di todo y cuando sale la nota mía, seguía primero, pero todavía faltaban algunos caballos. Y yo saqué 77,800, creo que fue, que es una nota alta. Y yo cuando vi la nota, incluso hasta celebré un poco La posible victoria que pensaba que con esa nota venía. Claro, posible victoria. Pero no, lógicamente, que ya había ganado ya la Copa Rey, porque hasta que no terminan los demás compañeros de competir. Y cuando terminó el último caballo, que fue platino, pues sacó más nota que yo y en la media de los 2 días, pues me ganó por décima. Y al final, ya te digo que esto es la competición y lo pensé, lo de segundo otra vez, me cago en la más. Pero bueno, al final tienes que seguir luchando. ¿Te das cuenta todo lo que me ha pasado? Te vienes para casa desmoralizado, pues, incluso estando ahí arriba, ¿no? Pero al final dices tú, sí, miro para atrás y tengo 50 caballos por detrás que le he ganado, pero te falta ese pasito para el triunfo, ¿no? Para ganar. Pero al final hay que seguir machacando, por muchas trabas que te pongan, por muchas cosas que te pasen. Si tienes un sueño y una ilusión, perseguirlo hasta el final. Y la verdad que ya después de esa Copa del Rey, ya vinieron. Te sobrepones una vez más en tu vida, después de aquel fantasma de seré yo el eterno segundo, llega San Bartolomé y allí ya sí que te quitas todas las espinitas que hubiera, ¿no? Pues sí, me las quité porque disfruté ese concurso. Creo que ha sido de los concursos que más he disfrutado en mi carrera deportiva. Aunque no hubiese sido un campeonato, pero de disfrutar dentro de la pista, como cuando entrenas en tu casa. Exactamente igual. ¿Cómo estuvo el caballo? Estuvo enorme, enorme. Ahí me encantó. Un paso galopando, apretándolo, parándose fuerte, en todo momento conmigo. Me encantó. Disfruté muchísimo. Vamos, ya te digo que lo enseñé como si estuviera en mi casa. Creo que ha sido de los pocos concursos que yo he salido a competir y no tenía casi nervios. A ver, siempre tenemos un poco de que salga todo bien, pero hay veces que te pones más nervioso, otras veces un poco menos. Pero es que ese día estaba yo tranquilo, que yo estaba hasta asustado. Digo, algo va a pasar. Estoy demasiado tranquilo, sí, ¿qué pasará hoy? Pero salió todo tan rodado. La pista de San Bartolomé, que es espectacular, a mí de las pistas que más me gustan. Y estuvo el caballo impresionante. Me encantó, ¿vale? Después de aquel dulce, llega el campeonato de Andalucía y continuamos la racha. La continuamos. La verdad que después de eso vino campeonato de Andalucía en Córdoba, en Castro del Río, y disfruté también. Ya te digo que es un caballo que me da muchísima seguridad a la hora de entrar en pista, y aparte que es un caballo muy aparatoso, un caballón. Y nada más que verlo entrar en la vuelta de presentación, me lo dicen muchos compañeros, ¿no? Y es que da gusto nada más verlo a la vuelta de presentación, cómo anda, el pelo que tiene ahora con los lunares de rodado. Y al final todo eso pues te motiva a salir a la pista y cuando entré en la pista y vi que el caballo estaba conmigo en todo momento, lo disfruté mucho. Y el día de la final fue otro de los días importantes en mi carrera deportiva. Fuera aparte de haberlo ganado el campeonato, pero disfruté tanto que salgo de la pista y fíjate tú, estaba tan emocionado que iba para afuera y iba diciendo, lo he hecho todo, se me ha olvidado algo. Fíjate tú, algo ha tenido que pasar porque no puede estar saliendo todo tan bien. Tan bien.
Y iba para afuera y digo, se me habrá olvidado algo, lo he hecho todo. Digo, yo no escucho a nadie decirme, porque siempre si se te olvida algo, algún compañero, algo, los apoyo, cualquier ejercicio, ¿no? Que te pase, ¿no? Y yo no había escuchado a nadie, nada, todo el mundo de pie aplaudiendo. Digo, por lo que Qué raro que esto haya salido tan bien. Sí, sí. Y la verdad que cuando ya salgo para afuera y estaba todo ok, pues no me lo creí. Cuando ya salió la nota, 78 y pico saqué. Ahí me emocioné muchísimo porque lo que te dije de, por ejemplo, diferente del Campeonato de Andalucía del 2023, que fui capaz de ganarlo con mis compañeros todo allí, ¿sabes? Y cuando ganas un campeonato tan importante, con grandes jinetes, con grandes caballos, pues al final te sabe a mucho más que por ejemplo, el otro, que al final, lo que te he dicho, forma parte de la competición y lo gané también, pero yo prefiero ganar un campeonato como gané ese campeonato al otro. Cuando haces sonar ese himno de Andalucía, en esa entrega de premio, ¿se te pasa por la cabeza la palabra España? Sí, se me pasó. Hay que correrlo. Pero se me pasó, hombre, porque al final has corrido un campeonato de Andalucía con todos los compañeros que van ahí al campeonato de España y por lo menos posibilidades tenía. ¿Se te pasaban fantasmas del pasado por la cabeza en esa semana de antes de ese campeonato, sabiendo lo que te jugaba? Se me pasó más el día de la final, antes de la final, o sea, después de terminar la semifinal hasta que se corrió la final. Yo creo que eso ha sido el peor día de mi vida a nivel mental. Sí. Todo pensamientos negativos, me va a fallar aquí, me va a fallar allí, hice 200 veces la repli en mi cabeza. Si al final son cosas, como te han pasado tantas cosas, pues dirás, tu mente al final te traiciona un poco y dices, ¿me pasará algo otra vez? Y teniéndolo en la mano, porque al final iba primero, a la final. Y me pasará algo y me pasará algo. Y sí que es verdad que, si te soy sincero, el día de la final no lo disfruté. No lo disfruté porque estaba tan presionado y con jinetes fuertes como Rafa, que estaba a 300 décimas detrás mía. Y al final eso te genera mucha presión a la hora de salir a pista. Y con el campeonato en la mano y Rafa aquí pegado, Platino detrás, Zahora, que son caballos que son fuertes, son caballos que hay que tenerlos en cuenta. Y salí en esa final diciendo, aquí, si sale todo correcto, puede ser que gane el Campeonato de España. Como falle, vas para atrás. Porque estábamos todos los 4 o 5 primeros muy pegados. Y salía a la competición y que al final te saliera todo. Ya te digo que no lo disfruté porque era mucha la presión que había detrás, pero al final, gracias a Dios, pudo llegar ese sueño de tantos años luchando y machacando y lo conseguí. ¿En qué pensaba durante esos 8 minutos de esa final? ¿En no fallar? Intenté no pensar, pero sobre todo no fallar. No fallar. ¿Y en qué terminaste pensando? Que podría haber estado mejor. Para que tú veas que al final tu subconsciente te traiciona muchas veces. Y yo iba tan presionado que yo no me sentí ni montando yo bien a caballo. ¿Entiendes? Sin embargo, el Campeonato de Andalucía, no sé si es porque yo ya había ganado otro Campeonato de Andalucía y llevaba menos presión, porque si yo ya tengo un Campeonato de Andalucía, no sé si es por eso o no, pero lo disfruté. Pero el Campeonato de España, que es lo que llevas luchando toda tu vida y con tantísimos caballos, y has estado ahí rozando alguna que otra vez, y tenerlo en la mano ya casi, porque va primero en la semifinal, ya nada más que te queda va a correr la final. Y estar como había estado los otros concursos anteriores. Y decir tú, ¿fallaré? ¿No fallaré? Y al final es complicado, pero gracias a Dios salió todo bien y cumples tu sueño, con lo que llevas luchando toda tu vida. Y creo que después de ya proclamarme campeón de España, lo disfruté tanto la entrega premio por muchas cosas. Yo creo que esa es una entrega premio que no porque sea la mía, pero que yo he visto muchas entregas premio y he estado presente en muchas entregas de premio. Y lo que se vivió en ese momento, de cuando damos la vuelta de honor, que damos todos los jinetes, y cuando llego a la puerta me dice el comisario, ¿echamos la otra vuelta? Y me resultó un poco raro. Y cuando di la otra vuelta de honor,
veo a todos mis compañeros haciéndome como un pasillo y Rafa estaba el primero a la derecha y le digo, ¿esto qué es? ¿Qué hago aquí? Dice, ponte en medio de vuelta a las piernas y te vas, como lo había retirado. Y me puse allí de vuelta a las piernas y yo allí estaba como en una nube. ¿Entiendes? Todos mis compañeros, que eso no se había vivido nunca. O fuera parte, la misma entrega de premios, que estuvieran mis padres allí, que son mi máximo apoyo, mi novia y toda la gente que me apoya, porque después tú lo viste, ¿no? Creo que has hecho un vídeo con toda la gente que estaba allí conmigo en ese momento apoyándome y que están aquí a diario echándome una mano. Que si me pusiera a nombrarlos a todos, pues nos llevaríamos aquí mucho tiempo, pero que de aquí le quiero dar las gracias a todos los que me apoyan y están todos los días al pie del caño conmigo. Y pues vivir eso para mí fue muy grato, muy grato, muy grato. ¿Qué piensa una persona cuando ha conseguido esa medalla que tú tienes ahí al lado después de 30 años luchando? Pues se te viene todo a la mente, ¿no? Ahí así. Ahí ya sí. Ahí se te viene todo a la mente, todo lo que has luchado, todo lo que has trabajado, horas de sacrificio, toda la gente que tienes a tu lado a diario apoyándote, sobre todo mis padres, mi novia y de una persona que me acuerdo muchísimo que es mi abuela, que estaba siempre conmigo, siempre. Es la única que faltó allí. Sí. La verdad que mientras estaba aquí con nosotros venía a todos los concursos, a todos. Y para mí era un pilar fundamental. La mayor medalla de aquel día fue que tus padres pudieran vivir eso contigo. Por supuesto. Por supuesto. La verdad que para mí eso me supo a más todavía. Ya ganar el Campeonato de España es una satisfacción personal muy grande, pero ya encima de que estén tus padres allí, que me ven a diario aquí trabajar como un loco y montando tantísimos cabos todos los días, pues cuando llega ese momento, que es por lo que llevamos luchando 30 años, y que estén ellos allí pues, y que lo vean conmigo, pues eso para mí fue lo más grande. En parte las prisas por querer el oro era el hecho de querer vivirlo con ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. El que estuvieran ellos presentes viéndome cumplir un sueño, pues para mí eso era lo primordial, que ellos estuvieran ahí y que yo ganara el campeonato. ¿Se te han quitado ya los miedos, las inseguridades y las prisas? Pues me han entrado más. Ahora me han entrado más todavía, porque ahora sacar caballos de nivel de destacado para arriba, sí que es verdad que también soy consciente de que no voy a esperar a salir hasta tener un caballo mejor que destacado. Cuando tenga caballos que yo vea que están en un nivel bueno para poder estar en la pelea, saldré. Pero antes a lo mejor tenía un caballo arreglado o domado y salía. Por el ansia de lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, por llegar a conseguir ser campeón de España. Pero ahora sí que es verdad que a lo mejor me voy a reparar un poco más y hasta que no tenga un caballo que yo vea que es para estar en la pelea, que a lo mejor después lo saco y no es lo que uno está esperando de él, pero tenemos que tener en mente de sacar caballos para estar ahí arriba. ¿Te cambia esa medalla, ese campeonato de España logrado, el prisma de lo que tú debías sacar a una pista? Caballos que antes te habrían servido ahora dejan de servirte. Sí. Ahora le doy más vuelta a la cabeza para poder sacar caballos de este nivel para arriba, o por lo menos de este nivel. Que sí, lo que te acabo de comentar, que al final cuando tienes un caballo y tú le ves facultades para estar peleando entre los 5, 6, 7 primeros, que ya es un meritazo estar ahí, pues lo saco. Pero si veo que no tiene esas facultades para estar ahí, que a lo mejor después me equivoco, a lo mejor un caballo que creo que no va a llegar, lo saco y es capaz de llegar. Pero al final, cuando llevas tantos años domando caballos, esa intuición uno la lleva dentro y tú lo sientes cuando te montas en tus caballos, los entrenas aquí, los entrenas en pistas diferentes. Tú te das cuenta si el caballo va a ser capaz de resolver esa papeleta y estar a nivel.
Pero si no le veo yo facultades para estar ahí arriba, ahora mismo me voy a reparar un poco. La perspectiva de aquel muchacho que hace 30 años peleaba por ganar un campeonato de España cambia ahora que ya lo tiene. ¿Lo ves más fácil o más difícil? A ver, el ganar un campeonato de España tiene unas dificultades tremendas, tienen que unir muchos factores, pero no es que lo vea más fácil, pero sí que es verdad que ahora tengo muchísima más experiencia que hace 30 años. Y veo las cosas de otra forma, hay mucho más técnica hoy en día que hace 30 años, pero yo creo que lo importante de esto es seguir mejorando, que no porque haya ganado el Campeonato de España ya tienes que dejar de perfeccionar y de mejorar. Y si quieres seguir ganando campeonatos, pues no perder esa ilusión, que lo he ganado y estoy ahora mismo en una nube, pero yo me estoy aquí machacando todos los días y buscando sensaciones de caballo para poder llegar otra vez hasta ahí en la pelea y luchar con mis compañeros, que no es nada fácil. ¿Te ha permitido esta medalla, este campeonato, reivindicarte? Decir, aquí estoy yo. Sí, creo que sí, la verdad. ¿En alguna vez, en algún momento, has sentido el peso de siempre ser el alumno de? Si te soy sincero, hay jinetes que me han dicho que para ganar el Campeonato de España necesito apartarme un poco de Rafa. Y yo les contesté, digo, yo si tengo que ganar un Campeonato de España es estando al lado de Rafa. A mí, si no me quieren poner porque sea alumno de Rafa, me da igual, ese hombre a mí conmigo se ha portado de 10 y yo no tengo por qué irme de su lado para ver si gano un Campeonato de España. Lo veo totalmente injusto. Al final hay que ser, en esta vida hay que ser justo, y cuando una persona te brinda su casa y te brinda toda su experiencia y te dedica tiempo, al final para mí eso vale oro. Y yo no puedo apartarme de Rafa, por ejemplo, para ver si así gano el Campeonato de España. A mí me lo han dicho varias personas y yo dije que no me iba a ir de su lado. ¿Te han pesado esos años en los que quizás no se te valoraba por ti mismo en sí mismo? Pesar me ha pesado, pero me ha podido más el ansia de decir tengo que llegar y tengo que llegar y tengo que llegar. Ese ánimo de superarme a diario ha podido más que el otro. ¿Cómo te ha cambiado la vida eso de ser campeón de España? Pues me ha cambiado mucho en el sentido de que yo antes hacía exhibiciones, varios clinics al año, pero es que desde que he ganado el Campeonato de España me han empezado a salir fechas de fines de semana de clinic y exhibiciones, y si te soy sincero, he parado fin de semana de Rocío, Candelaria, Peregrinación de Huelva y poco más. Todos los fines de semana estoy con la maleta a cuesta y al final pues eso es otro premio que te llevas, ¿no? Por haber ganado el campeonato, ¿no? Que al final la gente quiere dar clase contigo, quiere verte en las pistas. Sí que es verdad que tengo que agradecerle mucho al propietario de Destacado, ¿no? A Isidro, que me sigue dejando el caballo para las exhibiciones, porque la gente como saben que lo he retirado, y justo después del Campeonato de España tuve 2 exhibiciones seguidas, 2 fines de semana seguidos del Campeonato de España, y dije que iba a llevar ese caballo. Como estaba en plena forma después de haber corrido el campeonato, pues lo llevé a un par de exhibiciones, y como la gente lo ha visto, pues me llama y yo, pero tienes que traer a Destacado, y hablo con el propietario, que ahora lo está montando el propietario, pero me dice que le digo que lo voy a llevar a una exhibición y sin problema ninguno. Me deja 2 semanas sin montarlo. Él tiene otro caballo aquí, Perla, el Más Allá, que lo conoce. Y se monta en el Más Allá y me deja Destacado, y yo lo monto 2 semanas fuerte y le hago exhibiciones y disfruto con él lo más grande, y que también es de agradecer. ¿Qué has aprendido en todo este camino? A que nadie te regala nada. Todo viene a base de trabajo, constancia. Esta frase me la dijo a mí una persona mayor, muy amigo mío, cuando yo empecé en la cuadra de caballos de alquiler.
y le dije que me quería un poco dedicar más profesionalmente a esto. Y me dijo que nada, aquí no llega nada, que no te van a regalar nada, que todo es trabajo y constancia es igual a éxito en la vida. Y eso es la pura realidad de la vida. Trabajo y constancia. Y después viene el éxito. A quien se encuentre ahí en esos 20, 30 años de lucha, a mitad de ello, ¿qué le dirías? Que no se harten nunca. Nunca. A mí me han pasado muchísimas cosas, como habéis podido oír en la entrevista. Pero... Y yo sé que hay momentos de bajón, momentos de querer abandonar, pero al final te tiene que poder más tu sueño que todas esas cosas que te pasan. Si quieres llegar. Ahora, si te pasan dos cosas, que conozco a gente que han salido en 2 o 3 concursos y no lo han puesto, y que ve que los jueces que no me ponen, que para allá, que para acá. Y miro yo para atrás y digo... ¿Cuántas veces no me han puesto? Todas las veces que a mí me han pasado cosas de esas y al final no he tirado nunca la toalla. Esto hay que seguir luchando y machacar y, lógicamente, y siempre con la mente fría de decir, no me han puesto, pero yo estoy para que me ponga, o no me han puesto y yo me cabreo porque no me han puesto y a lo mejor no estoy para que me ponga, ¿sabes? Y yo pienso que la mente la tienes que llevar fría y decir, vale, no me han puesto, pero es que no me merezco que me ponga. Yo me he venido de unos concursos que he ganado y me he venido a mi casa amargado porque ya no es que no me merezca o sea, que no me mereciera ganar ese concurso, sino que ya yo me guío muchas veces por sensaciones de que a lo mejor he ganado un concurso y no he estado, o el caballo no ha estado bien, pero a lo mejor no había un nivel alto de jinete y he ganado. Pero yo, ganando un concurso, me he venido a mi casa amargado y gente que vienen conmigo me dicen, pero yo, ¿que has ganado el concurso? Digo que sí, pero que yo monto ya un poco más para mí y intento buscar sensaciones mías que ya el simple hecho de ganar un concurso, que es un meritazo ganar un concurso. Pero me guío más por esas sensaciones de yo decir, he ganado, pero ha estado como a mí me gusta. A ganar un concurso y que no haya estado brillante, ¿sabes? Y que no se harten. Que esto es muy largo y muy trabajoso, muy costoso. Te pueden pasar 1.000 millones de cosas para que al final no te venga el triunfo. Pero hay que seguir luchando, machacando hasta que llegue. ¿Crees que siempre llega cuando de verdad se pelea? Hombre, a los hechos me remito. Yo creo que a mí me ha pasado. Y yo llevo 30 años dedicándome a esto, pero llevo 21 años compitiendo. Y en 21 años sacar 14 caballos y que haya tenido varias veces en la mano y no ha podido seguir. Tú te vienes para casa de capa caída, pero dices a los 2 o 3 días, venga, a seguir machacando y para adelante y que llegará. Otro caballo, tampoco. Otro caballo, tampoco. Otro caballo que a lo mejor no tiene expectativas porque no es lo que tú vas buscando, pero por no dejar de competir lo sacas. Pero cuando te llega, cuando luchas tanto, al final te llega. ¿Qué es para ti un caballo? Para mí un caballo es mi forma de vida. Yo veo un caballo y no podría vivir sin estar a diario en contacto con un caballo, ¿no? Y de hecho me voy algunas veces fuera de la clínica, al final estoy en contacto con caballos, pero mi zona de confort está en mi cuadra montando mis caballos, que me voy fuera y estoy dando clinic, me llevo 3 días fuera de mi casa dando clinic, y estoy tratando con caballos, pero estoy loco por llegar a mi casa y yo montarme, porque no es lo mismo dar clases a tú estar aquí, sentirlo, montarte, y estoy allí dando clinic y estoy pensando en caballos que están en mi casa, que le voy a probar este bocado, le voy a probar esto, le voy a hacer para intentar mejorar. Y para mí un caballo es una forma de vida. ¿Qué es para ti ser jinete? Lo que he soñado toda mi vida. Ser jinete y además llegar a donde he llegado. Y para mí ser jinete es estar todo el día buscando sensaciones que te han dado
caballos estrellas que han pasado por tu carrera, intentar imprimirlas en otros caballos para poder competir con ellos y estar en el máximo nivel. En esos 30 años que tú has peleado por un sueño, en la lucha que ha habido en esos 30 años, no en el resultado final que es la medalla, en esa lucha, en esas horas, en esas lágrimas, en esos kilómetros, ¿se resume para ti el sentido de la vida? Para mi forma de vida, sí. Sí, porque es lo que vives por y para los caballos. Y si vives por y para los caballos con el fin de algo, al final, cuando pasas todo lo que me ha pasado en 30 años y consigues lo que siempre has soñado, para mí es mi forma de vida, el estar todo el día en contacto con los caballos y luchar por y para lo que siempre sueñas. ¿Tuvo un día en el que sentiste que estabas en este mundo para ser jinete? ¿Que no era otra cosa lo que estaba para ti? Yo sí. Yo desde pequeño, de que mi hermano me inculcó un poco el ir a montar a esa cuadra de alquiler, empecé a montar y yo lo que siempre soñaba es ser jinete y dedicarme plenamente al mundo del caballo. Y de hecho es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida lo que he hecho ha sido montar a caballo. Yo no me he dedicado a ninguna otra profesión. Si mañana te despiertas en un mundo en el que no existen los caballos, ¿tú qué harías? Fabricaría uno, ¿no? No, hombre, pero tía, eso sería para mí... ¿No existe para ti una vida sin caballos? Para mí no. Para mí no existe. Yo te digo que... ¿No se te viene nada que hace a la cabeza que no sea estar junto a un estar caballo? junto a un caballo. Y además me levanto por la mañana y lo que quiero es estar montado a caballo. He estado hace poco en el Rocío. Me he llevado allí 4 días, creo, o 5. Y el tercer día estaba loco por venir a mi casa. Y estoy de fiesta, estoy con caballo, estoy en un ambiente que me gusta. Pero al final lo que quiero es estar en mi casa con mis caballos, mi cuadra y lo que quiero es estar todo el tiempo en contacto con caballos. ¿Tienes nombres por ahí para seguir escribiendo la historia? Sí, la verdad que tengo mucha ilusión en caballos nuevos que tengo en casa y les queda mucho trabajo por delante todavía, mucho que afinar y técnicamente mejorar, pero creo que son caballos que van a seguir escribiendo nombres en mi carrera deportiva. Si tuvieras aquí delante a aquel chamo de hace 30 años que empezaba a luchar por esto, ¿qué le dirías de tú a tú? Complicado, pero le diría que gracias a todo el sacrificio que ha hecho durante toda la vida, hemos sido capaces de llegar donde hemos llegado. Donde él quizá no se imaginaba que podía llegar. Y al final se consigue. Y si tuviera delante ahora a aquel chamo de hace 30 años que comenzaba a luchar por esto que ahora has conseguido, ¿qué crees que te diría él a ti? Pues creo que me diría que se siente orgulloso de esta persona incansable. Al final ha sido una lucha constante en todo momento y yo pienso que me diría que está orgulloso de mí. Cuando pasen 100 años, ¿cómo quieres que se te recuerde? Como sobre todo como una gran persona. Después como un gran jinete. Pero para mí que me vean como que soy buena persona me vale más. Te digo ahora en voz alta lo que llevo pensando durante toda la entrevista. Chamo, millones de gracias a ti y a la vida por permitirme vivir momentos como este. Gracias a ti por el trabajo que haces
y por hacerle llegar a las personas esta parte más íntima de los jinetes, ¿no? y por lo que luchamos día a día. Gracias.